La Casa Misionera Rosario, de calle San Martín 1540 de la ciudad de Rosario, tiene el agrado de compartir con usted una hora de reflexión, noticias y mucha información sobre la obra misionera nacional e internacional. Estamos junto a usted para bendecirlo. ¿Qué misiones? Hace 2000 años Jesucristo ordenó a sus discípulos a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a cada ser humano. Un extraordinario trabajo ha sido realizado por miles de cristianos, obreros y misioneros durante estos 20 siglos que han pasado. La Iglesia ha experimentado, especialmente en los últimos 200 años, un crecimiento sorprendente. Algunas estadísticas estiman que hay más de 800, 900 o hasta 1000 millones de cristianos evangélicos en el mundo actual. Mediante el esfuerzo y trabajo de miles de iglesias y millones de cristianos, más el valioso aporte que hacen los modernos medios de comunicación y los adelantos tecnológicos, se puede decir que el Evangelio ha sido predicado prácticamente en cada país de la tierra. Sin embargo, todavía, no solo la tarea no se ha terminado, sino que, humanamente hablando, falta bastante para concluirla. Los cálculos más serios nos dicen que todavía es necesario plantar la Iglesia de Cristo en alrededor de 8.000 etnias, algunos hablan 6.000 etnias, o sea, pueblos, tribus, lenguas y grupos humanos diferentes. Es probable que de los 7.500 millones de habitantes que tiene el mundo hoy, alrededor de 2.000 millones, casi una tercera parte, nunca hayan escuchado el Evangelio ni una sola vez de una forma razonable que les permita entenderlo y aceptarlo, o por lo menos rechazarlo. ¿Por qué? Se ha dicho con razón que todo efecto obedece a una causa. ¿Cuáles son las causas que han impedido que se completara la evangelización del mundo en nuestra generación? ¿Se conocen las razones por las cuales este bendito plan, delegado por nuestro Señor Jesucristo, aún no se ha podido concluir? ¿Es posible descubrir y conocer esas razones a fin de corregir nuestro proceder y así acelerar el día cuando se alcance la meta que Cristo nos ha mostrado? Preguntas para comenzar este programa de este día lunes y poder charlar en este primer bloque, reflexionar juntos, quizás pensar como un disparador esto que hemos traído. Buenas noches, acá estamos en nuestro programa de los lunes, este programa misionero de la Casa Misionera de Rosario, así que es un gusto saludar a nuestros oyentes, a los que nos acompañan por internet, acá junto con mi amigo Isra. ¿Cómo estamos, Isra? Todo bien, Eric, la verdad que como siempre cada lunes contentos
de poder compartir este tiempo de reflexión y también de desafío de lo que Dios quiere para con nosotros y las misiones. Bien, y como siempre hacemos, nuestras formas de comunicarse, si alguien que nos está escuchando quiere hablar con nosotros o mandar un mensajito de texto de WhatsApp, ¿tiene alguna forma? Sí, podés hacerlo al WhatsApp de 341-683-01-24, lo repito, WhatsApp 03, en realidad es 341-683-0124, y si no también nos podés llamar al 449-7070, 449-7070. Bien, así que iremos repitiendo el teléfono porque justo es un teléfono difícil de hacer una mnemotecnia y acordarse, tiene muchos números, pero los que quieran ya pueden escribirnos, si tienen alguna sugerencia, alguna algo para proponernos, estamos dispuestos. Pero bueno, este comienzo que leíamos recién como disparador es un libro muy hermoso que se llama Conciencia Misionera, que lo escribió el queridísimo pastor Andrés Robert, que, bueno, en mi caso, y creo que vos también hemos tenido la posibilidad de conocerlo personalmente, que él está en provincia de Buenos Aires, y su hijo, que también ustedes quizás los conocen, Tito Robert, que tiene el centro de misiones en el Tigre, allí en una de las islas, ¿no? Bueno, y él en su libro, uno de los libros que escribió, que se llama Conciencia Misionera, arranca con este primer capítulo, ¿no? ¿Por qué misiones? Y un poco desde este programa de radio, cada programa intentamos hacer énfasis o reflexionar o informarnos o analizar algún aspecto que tenga que ver con el tema de misiones, ¿no? Así que acá el hermano Andrés arrancaba diciendo esto, ¿no? Hace 2000 años comienza, por así decirlo, esta delegación que nuestro Señor Jesucristo hizo a sus discípulos, ¿no? Con un mandato claro: ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todo el mundo, ¿no? Ahora, muy bien planteado acá, ¿no? Esto, si bien es cierto que la iglesia se ha expandido prácticamente a todo el mundo, recordemos cómo esto comienza, ¿no? En Palestina, con 2000 años atrás, con algunos pocos discípulos, que se empieza a correr la bolilla, voz a voz, testimonio a testimonio, y eso que parecía algo que quizá iba a quedar limitado a la realidad de Palestina, como un movimiento más de los tantos que solía haber. Se levantaba un caudillo, alguno que estaba disconforme con el status quo conseguía algunos seguidores, después se aplacaba, venía quizá el Imperio Romano y desarticulaba alguna componenda. Algo que estaba quizás destinado a esto, vemos que realmente trastornó el mundo, y no fue algo meramente anecdótico, sino que fue este movimiento espiritual que ha trascendido las fronteras y ha llegado a lo que es hoy, ¿no? Ahora, ¿por qué, si hace 2000 años atrás delega esto nuestro Señor Jesucristo, aún no ha sido completado? Esa es la pregunta que quisiera que charlemos, aunque sea brevemente, y pensemos juntos. ¿Es posible que esto pudiera haber sucedido? ¿Es muy loco o muy extraño o muy pretencioso de parte de nuestro Señor Jesucristo pedir que sus seguidores, la iglesia, lleve el evangelio a todas las naciones? Mirá, la verdad que cuando uno se pone a pensar en todos los recursos que hoy tenemos, ¿no? Tecnológico, inclusive desde que en un par de horas nomás podemos cruzar el Atlántico, podemos dar vuelta al mundo, y en aquella época cuando los discípulos arrancaron no tenían todo lo que hoy tenemos, y la verdad que llama la atención que muchos países del mundo, como decía recién, una tercera parte, y es grandísimo el número, seguramente no haya conocido el nombre de Jesús, ni siquiera alguna vez haya escuchado este mensaje. Tendríamos que hacer, ¿no?, un autoexamen, un mea culpa, o alguna crítica de en qué estamos invirtiendo nuestros recursos, en nuestros presupuestos, en nuestras iglesias, si es cuestión de visión, si es cuestión de estrategias,
en dónde se ve la falla, ¿no? Creo que tendríamos que plantearnos desde ese lugar. Imposible no es, porque es algo sobrenatural y que viene impulsado desde el cielo, no viene desde Dios. Así que... Sí, digamos que una primera observación que uno pudiera hacer es si Jesús pidió esto o delegó o encomendó esta comisión, que la conocemos como la Gran Comisión, indudablemente lo hizo sabiendo de que era una misión posible. Así es, ¿no? Tal vez desde el punto de vista humano uno pensaría sí que es imposible, porque ¿cómo hacer para abarcar a todas las naciones, ¿no? Y es quizá importante hacer la aclaración, ¿no? Naciones en el sentido bíblico, que no necesariamente coincide con lo que son países políticamente hablando. Exactamente. ¿no? Hay países, políticamente hablando, que dentro suyo tienen muchas naciones, porque entendemos nación como el concepto bíblico de un pueblo determinado, con una cultura, con una raza, con un idioma, que lo hace con una identidad propia, ¿no? Y nos pasa en nuestro país mismo, inclusive. Exacto, acá tenemos grupos aborígenes, originarios, que son naciones bíblicamente hablando, o etnias, ¿no? Sí, de esta manera es como que se complejiza un poquito más la cuestión, ¿no? Se hace más imposible ante lo natural. Pero es necesario poder plantear esto, ¿no? Desde nuestro lugar, si estamos haciendo todo lo posible, por lo menos, ¿no? Quizás no alcancemos desde una iglesia local a todas las naciones, eso sí, entiendo que es imposible, pero sí una parte, aunque sea un granito de arena, en asociación con otras iglesias quizás. El tema es si estamos haciendo algo o no. Me parece que viene desde ahí y tendríamos que pensarlo desde esa plataforma. Se calcula hoy más o menos que hay un poquito más de 200 países políticamente hablando en el mundo. 215 dicen unos, o por allí. Y acá, como decía el artículo que leíamos, ¿no? Es probable que quizás prácticamente la gran mayoría de los países se haya predicado una vez, pero volvemos a decir país en el sentido político, ¿no? Delimitado por un área geográfica. Ahora, lo que sí, aún quedan unas 6.000 etnias o estos grupos humanos donde todavía no hay un testimonio sustentable. De esas 6.000 etnias, hay etnias que quizá tienen 500 habitantes, 2.000, 3.000 habitantes, y otras que tienen millones, ¿no? Y allí radica este esfuerzo de la Iglesia de poder plantar la semilla del Evangelio de alguna manera que sea relevante, ¿no? O sea, no es solamente tirar, porque si no pasamos con un avión, una avioneta, tiramos folleto o algo así y ya está. Ya está alcanzado, digamos. Está alcanzado. El concepto no, es hacer un esfuerzo deliberado de llegar con el Evangelio de una manera que pueda ser entendido y que la persona o las personas puedan tener la posibilidad de aceptar o rechazar el mensaje. Y los misionólogos dicen que un pueblo es alcanzado cuando, además de haber sido predicado el Evangelio, la Iglesia de Cristo ha sido plantada en el lugar y tiene capacidad de reproducirse. Qué bueno que decís, y tiene que ver justamente con las palabras de Jesús en Mateo 28, 19, 20, ¿no? Que no solamente habla de predicar esta buena noticia del Evangelio, sino el hacer discípulos. Justamente tiene que ver con esto, y enseñándole a que guarden todas las cosas. O sea, habla de un tiempo, habla de un compromiso, habla de una atención especial ante esas personas. Y si hay un discípulo, si hay dos, evidentemente y seguramente eso se replique en esa etnia. Así que el concepto lo dejó bien claro el Señor Jesucristo. Quizás nosotros, por una cuestión de comodidad o por una cuestión de números inclusive, podemos llegar a decir, bueno, fue alcanzado porque se repartió una ronda de 100, 200 trataditos y ya estamos. Tiene que ver con algo mayor que eso, ¿no? Sí, pensemos en nuestra propia experiencia espiritual. Nosotros hemos tenido la oportunidad en algún momento de la historia de nuestra vida que alguien o a través de alguien podamos comprender
el mensaje del Evangelio, ¿no? Exactamente. O una iglesia, o un amigo, o una predicación, o alguien que pudimos comprenderlo, pudimos meditarlo y pudimos tomar una decisión, ¿no? Y después pudimos empezar a congregarnos y crecer en la vida cristiana, ¿no? Bueno, eso mismo es lo que sería el modelo, como vos decías, el modelo que el Señor nos ha enseñado para replicar en todas las naciones del mundo, ¿no? El autor acá hablaba de algunos aspectos que quizá podrían explicar el por qué esta tarea de hace 2000 años atrás aún no ha sido completada. Que se ha avanzado, no caben dudas, seguro, muchísimo. Ahora, ¿aún falta algo? Falta algo. Se calcula unos 6.000 pueblos no alcanzados, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser la razón? Una del primer análisis que por ahí hacía el autor es la concientización. ¿Qué es esto de la concientización? Tiene que ver con tomar conciencia. Nadie puede abrazar algo, o una idea, o una propuesta, si primeramente no la conoce y no ha tomado conciencia de la importancia, ¿no? Entonces quizás ha costado en ciertos ámbitos, o aún en nuestro país todavía cuesta, tomar real dimensión o conciencia de lo que es misiones, cuando hablamos de misiones, ¿no? Y esa es una de las razones de ser de este programa, por ejemplo. Ayudarnos a generar conciencia de entender esta es la misión de Dios. Dios está en misión y nos convoca y nos invita a nosotros a ser parte de su misión. ¿Cuál? La de extender su reino hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, vemos todavía que hay congregaciones o ministerios, como le llamamos nosotros los evangélicos, donde todavía no hay una conciencia clara de lo que es hacer misiones, ¿no? Llegar hasta lo último de la tierra. Así que bueno, un aspecto importante, ¿no? Cómo tomar conciencia, cómo ayudar a generar conciencia en la pastoral, en el liderazgo, que son muchas veces los que guían a la feligresía, y también en cada uno de los cristianos, ¿no? Así que un punto esto de la concientización, que tiene que ver con el conocer, con el informarse, ¿no? Después también habla de la visión, y eso también lo vemos muchas veces en nuestras iglesias, ¿no? ¿Qué visión tenemos como iglesia? ¿Es una visión de corto plazo? ¿Es una visión localista? ¿Es una visión que tiene que ver más con lo social? ¿Es una visión que tiene que ver con lo evangelístico? Y así, si nos ponemos a pensar, seguramente a nuestra mente se pueden venir distintas iglesias que conocemos o comunidades de fe. Sí, por lo general el hombre en sí, ¿no? Tiende a irse a un extremo, ¿no? Y a no tener equilibrio a veces. A veces somos, vemos iglesias muy social solamente, que hacen un trabajo a nivel social. Otros dejan totalmente de lado lo social. Pero bueno, en esto es interesante que encontrar en la palabra el equilibrio de esto. Y bueno, algo que siempre se deja de lado, pareciera, es esta área de misiones, ¿no? Por lo general se hace una reunión de misiones y no es multitudinaria. Queda relegado, ¿no? Exactamente. Quizá porque misiones no tiene tanto que ver con recibir, sino con dar, ¿no? Son pocos los laureles que uno se puede llevar a veces cuando hablamos de misiones. Y el otro aspecto que también plantea acá el autor es la estrategia, que eso ya tiene que ver con algo más, digamos, de acción, ¿no? Primero la conciencia, o sea, el conocimiento. Segundo, la visión, que tiene que ver con la motivación, una visión de ver el mundo, como Dios ve el mundo, no una visión corta o localista, sino general. Y la tercera, la estrategia tiene que ver cómo hacer frente a este desafío de las misiones, ¿no? Y algo el autor decía también del tema hoy en día, tenemos realmente muchas más herramientas quizás para que esto sea posible, ¿no? A través de la tecnología mismo, de esto que estamos haciendo ahora, que está transmitiéndose por internet, y de que cualquier lugar del mundo, sabiendo el link o la dirección, pueden estar escuchando, ¿no? Formas, como vos decías, asociarse, iglesias, o sea, una iglesia sola de pocos miembros quizás es imposible que pudiera sostener a un misionero que Dios llama a otro lugar del mundo, pero asociándose 2, 3, 4 iglesias, tal vez sí, eso es posible, ¿no? Así que bueno, la estrategia tiene que ver de cómo implementar esto,
Pero el Señor Jesús dejó estos 3 aspectos, ¿no? Que siempre lo solemos repetir, ¿no? Como el primer paso es orar, el segundo paso es ir y el tercer paso es dar, ¿no? Ir, orar y contribuir, como dice la palabra. Y ahí nadie queda fuera. Exactamente. Cualquier hijo de Dios, cualquier cristiano puede entrar en alguno de estos 3 aspectos, ¿no? Sí, lo lindo es llegar a hacer eso en simultáneo, ¿no? Poder orar por los que ya fueron, el desafío de ir también uno y el dar, ¿no? Son las 3 patas de las misiones que son sumamente necesarias y que, como vos decías bien, Eric, hacen parte a la iglesia, que es por ahí lo más difícil, ¿no? Hacer sentir parte a la iglesia de que está haciendo ese trabajo de aunque no vaya al campo, es parte orando, dando, y el Señor lo toma como tal, ¿no? Así que qué bueno esto. Así que bueno, esto ha sido el deseo de comenzar teniendo una breve reflexión, hacer una quizás autocrítica en lo personal, en nuestras congregaciones de fe. Tal vez nuestra visión ha sido suplantada, tal vez en algunos casos falta conciencia, o tal vez tenemos conciencia y visión, pero nos falta la estrategia de cómo implementarlo, ¿no? Así que quiera Dios que nos ayude a analizar, pensar en esto y sumarnos a su misión con mayor ahínco, con mayor determinación y decisión, porque ¿qué puede haber mejor para nosotros como hijos de Dios que estar en el centro de su voluntad y en su pasión, en lo que moviliza el corazón de Dios, ¿no? Que es que su reino sea extendido a toda la tierra? Así que vamos con un tema musical y luego continuamos con el programa. Jesús, yo quiero ser como tú. Mi deseo es vivir como tú, con toda mi alma deseo, Señor, que ese anhelo sea realidad. Jesús, yo quiero ser como tú. Mi deseo es vivir como tú, con toda mi alma deseo, Señor, que ese anhelo sea realidad. Ser como tú es mi petición, ser como tú. Ayúdame, Jesús, a ser como tú. Oh, mi Señor, yo quiero que sepas que yo quiero ser como tú. Jesús, yo quiero ser como tú. Mi deseo es vivir como tú, con toda mi alma deseo, Señor, que mi anhelo sea realidad. Ser como tú es mi petición, ser como tú. Ayúdame, Jesús, a ser como tú. Oh, mi Señor, yo quiero que sepas que yo quiero ser como tú. Es mi petición, ser como tú. Ayúdame, Jesús, a ser como tú. Oh, mi Señor, yo quiero. Bueno, seguimos aquí en nuestro programa
como todos los lunes, y siempre intentamos con Israel, que me acompaña aquí, tener alguna comunicación con algún misionero, con algún persona involucrada en lo que es distintos aspectos que tiene la obra del Señor. Así que hoy tenemos también el gusto y el privilegio de tener a Miguel Juez, que desde Santa Fe, vamos a ver si la tecnología nos permite tener algunas palabras y conocer un poquito de su vida, por qué caminos Dios lo ha llevado, dónde está ahora y bueno, qué expectativas hay para el futuro. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Eric, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, contanos Miguel, ¿dónde estás actualmente? ¿Qué estás haciendo? Bueno, desde hace 4 meses estamos pastoreando la Iglesia Bautista Nordeste aquí en Santa Fe, después de estar sirviendo durante 20 años entre inmigrantes norteafricanos en España. Ajá. Y bueno, así que aquí estamos, con la gracia del Señor, intentando pues, no sé, una nueva etapa en la vida. Ya no estamos tan jóvenes, pero hoy estamos haciendo algo nuevo. Sí, muy bien. Y vos sos originario de acá de Argentina, ¿no es cierto? ¿Cordobés? Sí, yo soy de Córdoba, de La Docta. La Docta, muy bien. La tercera ciudad en importancia del país, ¿no es cierto? Bueno, eso dicen algunos rosarinos, pero tengo entendido que están equivocados. Pero como los cordobeses somos humildes y solemos siempre dar el lugar a los demás, pues no importa. Muy bien, bueno, no nos vamos a meter en esas polémicas. Bueno, pero naciste espiritualmente en Córdoba y estuviste pastoreando también allí, antes que el Señor te llamara. Sí, yo conocí al Señor en la Iglesia Bautista de Barrio Alberdi. Allí, bueno, caminamos nuestros primeros pasos. Después de unos cuantos años, en el año 98, asumimos el pastorado de la misma iglesia en la cual el Señor nos permitió nacer en Cristo. Uh-huh. Y después de ahí de 7 años más o menos de pastorado, la misma iglesia nos encomendó a la obra misionera para trabajar entre musulmanes en España. Uh-huh. Miguel, te habla Israel, un gusto poder charlar con vos. Israel, un gusto conocer. Respecto a eso, justamente lo que mencionabas, contanos un poquito el proceso del llamado a aquel lugar, con aquel pueblo. ¿Qué recordar de aquellos tiempos? Bueno, en verdad que, bueno, tal vez hacer un comentario desde mis orígenes, digamos, son de trasfondo árabe. Mi padre era sirio. Ajá. Y entonces, pues, cuando éramos pequeños, yo crecí en un barrio en la ciudad de Córdoba donde el 90% de los vecinos eran todos inmigrantes sirios y del Líbano también. Tal vez por eso pues mi corazón siempre estuvo cercano a todo el entorno, digamos, de los árabes, ¿no? Uh-huh. Después, durante el tiempo de crecimiento espiritual se comenzó en Argentina todo este movimiento misionero que comenzó a abrir los ojos a las iglesias, a los hermanos, y se comenzó a compartir las necesidades que había. Pues mi corazón comenzó a sentir ese deseo de compartir con ellos el mensaje que alguien me había compartido a mí antes, y yo había llegado a conocer al Señor. Pero en esa época yo tenía ya hijas grandes, uh-huh, que nos impedía poder radicarnos en un país digamos, de acceso restringido, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, pues, decíamos, ¿cómo podemos servir entre ellos sin la necesidad de meter a nuestras hijas grandes ya en todo ese proceso? Y no había, bueno, pensamos precisamente entre los inmigrantes en España. Uh-huh. En ese momento no había, las misiones no tenían como objetivo el trabajar con inmigrantes en Europa, con inmigrantes musulmanes. Uh-huh. Y
años iniciando todo el departamento de evangelización hacia los norteafricanos de la misión Operación Movilización, y después de 10 años pasamos a la misión de PMI Internacional. Así que ese fue un poco el proceso, en el sentido de que, dado que la familia ya estaba constituida con hijas grandes, ya no podíamos, y entonces pues comenzamos el ministerio en España. Cuando nosotros fuimos no había obreros, no había misiones trabajando, inclusive ni OM ni PM tenían obreros trabajando en España. Eso por la realidad de que muchos inmigrantes, o sea, norteafricanos, cruzan a Europa, a los países que están cerca para trabajar, ¿no es cierto? ¿A eso te referís? Sí, lo que pasa es que en ese tiempo, hace 20 años atrás, Europa no era un punto de misión para trabajar con musulmanes, no era considerado. Pero claro, había miles y miles y miles de inmigrantes que pasaban el estrecho, llegaban a España, y bueno, muchos quedaban allí, pero también muchos seguían hacia el norte de Europa. Pero las misiones no tenían a Europa como punto de evangelización de musulmanes. Claro. Así que en esa época, ya te digo, no había misión que trabajara entre ellos. Ajá. ¿Y qué recuerdos tenés? Me imagino que muchas, ¿no? Anécdotas y testimonios. En esos 10 años me imagino que habrán visto victorias, habrán visto también fracasos, desánimos, pero ¿qué análisis o qué valoración puedes hacer pasado estos 20 años en cuanto al Evangelio? ¿Qué poder tiene el Evangelio, o sigue teniendo todavía influencia o poder el Evangelio en llegar a personas que vienen de un trasfondo absolutamente distinto, como puede ser un musulmán, donde culturalmente desde que nace toda su cosmovisión de vida gira en torno a la fe que ha recibido? Sí, en verdad que hubo de todo, ¿no? Claro, tampoco había muchos musulmanes convertidos en ese momento, al menos no eran conocidos. Comenzamos a trabajar en la evangelización en las calles, y bueno, ese era nuestro enfoque de trabajo específico. Después comenzamos a relacionarnos con algunos que ya habían conocido al Señor, con los otros nuevos que habían ido creciendo en el ministerio, y bueno, y formamos un grupo de trabajo que se llama CREMAS. Ajá. CREMAS significa creyentes magrebíes, y entonces comenzamos a contactar a aquellos que teníamos noticias, que estaban en otras partes de España, y comenzamos teniendo eventos de una semana juntos. Trabajamos en el discipulado, trabajamos en el crecimiento espiritual, y también en conocernos, en relacionarnos, y bueno, así fuimos creciendo, ayudando a unos para hacer la tarea y nosotros también realizando la que nos correspondía a nosotros. Pero también la realidad es que la iglesia española, la iglesia autóctona, no tenía visión ni carga por alcanzar a los inmigrantes. Y bueno, sucedió una situación en nuestra vida, estando allí, que cambió el enfoque de nuestro ministerio. Yo recuerdo que en un momento determinado surge una pregunta muy seria en mi corazón, yo creo que de parte de Dios, que me cuestionaba diciendo: Miguel, si tú te vas de aquí, ¿quién continúa la tarea? Porque nuestro enfoque estaba directamente relacionado con los musulmanes, pero participábamos de una iglesia española donde solamente pues participábamos del culto, y íbamos, nuestras hijas estaban allí, pero nada más. Y entonces yo entendí de que mi tarea también era motivar y animar y ayudar a la iglesia española a
a desarrollar un ministerio hacia los musulmanes. Y entonces, aparte de nuestra tarea específica entre ellos, comencé a desarrollar un proyecto de trabajo que se llamaba Conociendo a tu prójimo más próximo. Y eso fue llevado a muchas iglesias en España, particularmente en Cataluña. Y hoy, por la gracia de Dios, hay iglesias que tienen un trabajo fructífero entre la inmigración norteafricana, con producto de su propio trabajo, pero también como producto de acompañar a la iglesia española a desarrollar el ministerio, cómo hacerlo entre los inmigrantes musulmanes. Así que esa fue parte de nuestras tareas, pero recuerdo haber desarrollado por muchos años, por ejemplo, la enseñanza del español a los hombres. El Señor nos abrió puertas también con las mujeres, cosa muy rara porque normalmente el ministerio está relacionado hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero Dios nos abrió tal vez por la edad, tal vez porque yo pues participaba también con mis hijas en la enseñanza con ellas, así que estaba de alguna manera la familia representada. Dios abrió puertas para enseñarles también a las mujeres. Y eso nos permitió tener un acercamiento a las familias, y los fines de semana yo lo dedicaba a invitarles a desayunar a uno o a dos que tenía, no más de dos, el que tenía en las clases. Y de ellos mismos surgía la inquietud de que yo les hablase acerca de Jesús y del mensaje, y entonces ahí podíamos hablar con toda franqueza, orar por ellos, y el Señor abría sus mentes, sus corazones, y nos permitía compartir el Evangelio. Hubo experiencias de todo tipo. Después, pues, este movimiento Cremas, entendimos que debía ser puesto en manos del propio liderazgo norteafricano, cosa que hoy está en manos de ellos. Y yo, mi tarea específica allí era más bien un pastoreo del liderazgo de ellos, así que mi relacionamiento estaba más con los líderes, y acompañarles, y visitarles, y hablarles, y estar con ellos, invertir tiempo con ellos. Y bueno, así fue el ministerio continuando, y por la gracia de Dios, por un lado iglesia trabajando con un fuerte enfoque hacia la inmigración, y por el otro lado los mismos norteafricanos, y digamos, reuniéndose y teniendo pues enseñanza con ellos y trabajando ellos juntos, ¿no? Bien, o sea que una tarea quizá de unos cuantos años donde se pudo ver frutos, pero también dificultades y seguramente un aprendizaje sobre la marcha. Sin duda. Y en este sentido vos hablabas de la iglesia española. ¿Se sabe qué cantidad de creyentes nacidos de nuevos hay actualmente en España aproximadamente? ¿De norteafricanos? Españoles y también norteafricanos. O sea, la iglesia local española, que vos hablabas que también llevaste conocer a tu prójimo, ¿no? ¿Se sabe cuántos creyentes son la iglesia española hoy? Bueno, yo sé que la iglesia española ha crecido en los últimos años gracias a la inmigración latina. La inmigración latina ha sido un fuerte empuje hacia el crecimiento de la iglesia española. La iglesia en Europa es una iglesia que crece muy lentamente, digamos, en forma autóctona, con nacionales propios de cada país. Crece muy poco. Los latinos son los que han dado numéricamente un crecimiento a la iglesia. Pero también es una realidad que los líderes latinos sirviendo en España, que es donde yo más conozco, no se han esforzado mucho en alcanzar a los propios españoles, ni siquiera a los propios inmigrantes norteamericanos. El enfoque ha sido siempre hacia el latino. Entonces han crecido, son iglesias grandes, pero no tienen influencia lamentablemente en la sociedad.
¿no? Porque su enfoque ha sido muy direccional. Claro. Pero la Iglesia española, bueno, es interesante conocer la historia de la Iglesia española, porque la Iglesia española tiene mártires por la fe. Ha habido familias que han sufrido en carne propia por causa del Evangelio. Y la Iglesia, cuando estaba bajo la dictadura de Franco, era una iglesia pujante, una iglesia numerosa, una iglesia que evangelizaba, una iglesia que tenía convertidos cada semana, una iglesia donde tenían bautismo permanentemente. Bajo ese estado de opresión, la Iglesia española era una iglesia muy evangelizadora. Pero cuando, después vino la democracia y vino el socialismo y vino un estado de comodidad y donde la gente pues tenía mayores recursos, pues lamentablemente pues eso también ganó el corazón de la Iglesia. Y la evidencia está a la vista, ¿no es cierto? Sí. Pero es una iglesia de la cual nosotros tenemos que sacar ejemplo y tenemos que conocer su historia para valorar el trabajo que ellos han desarrollado, que ahora en este tiempo tal vez no tengan los frutos que ellos, los pastores y los líderes españoles, desearían ver en sus propias congregaciones. Sí. ¿No? Bueno, muy interesante seguramente todo lo que decía el análisis histórico, ¿no? De lo que es la Iglesia española y europea en particular, y todo este cambio en 200 años de ser un continente misionero a ser prácticamente un campo de misión, ¿no? Sería para hacer otro programa entero de lo que es esa realidad en cuanto al europeo en sí, ¿no? Pero a la vez esto que tú dices de esta realidad migratoria, donde los latinos hoy en día son muchas veces la fuerza de empuje, sumado también a toda esta realidad de los refugiados y los movimientos migratorios. Hay todo como un collage que Dios quiera, ¿no?, que estemos a la altura de las circunstancias y aprovechar esas oportunidades para que el Evangelio se siga extendiendo, ¿no?, en ese continente. Sí, así es. Y quiera Dios que la Iglesia latina, la de aquí, la de este lado, pueda realmente poner en su corazón a aquellos que manden a trabajar allá, que pongan en su corazón el trabajar con los propios nacionales, ¿no? Los nacionales europeos, y no tanto enfocarse hacia los latinos, ¿no? Claro, sí. Que realmente podamos ser una fuerza que colabora en la evangelización de Europa, y no aquellos que solamente nos resulta más fácil trabajar entre lo nuestro, y es más fácil. Sí, sí, Hay sí. toda una mentalidad de posmodernismo en Europa, que aquellos que vamos a trabajar ahí también tenemos que estar muy imbuidos de la realidad europea para poder compartir el Evangelio dentro de un contexto donde el pensamiento de la sociedad es completamente diferente al pensamiento de la sociedad en un país del tercer mundo como nosotros, ¿no? Claro. Bueno, Miguel, para ir terminando, si podés, aunque sea brevemente, sabemos que pronto en la iglesia donde tú estás pastoreando, que recordamos es la Iglesia Bautista de Nordeste en la ciudad de Santa Fe, ahora el mes que viene van a tener las históricas y conocidas conferencias misioneras que tiene Nordeste, ¿no? ¿Qué número de conferencia es? Así es la número 43, y estamos invitando al doctor Rudy Girón. Es un conocido, fue presidente de Comiban, creo que el primer presidente de Comiban, fue misionero en Rusia muchos años, fundador de la universidad en Rusia, de la Universidad de la Iglesia de Dios en Rusia. Es actualmente el director ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Estudios Transculturales en Málaga, España, y también director del Proyecto 2020. Es un hombre muy conocido, arquitecto, también tiene un doctorado, no sé en qué cosas por ahí, pero es un hombre muy de misiones, y estará acompañándonos desde el día 9 de junio al 11 de junio. Estaremos con talleres también todo el día sábado, talleres a la mañana y a la tarde, talleres de capacitación, talleres de motivación, de movilización. Estaremos compartiendo también testimonios. Así que estaremos desde el 9 de junio al 11 de junio. Estaremos
días desarrollando las conferencias, 43 conferencias misioneras. Muy bien. De la Iglesia Nordeste. Así que el que esté interesado, quizá que alguien está escuchando, hay seguramente en Facebook tienen la página de la Iglesia Nordeste y ahí estará la información también. Sí, señor, ahí sale también todo, y si vienen jóvenes, la Iglesia ha dispuesto lugar para jóvenes para estar, para quedarse. Si vienen matrimonios, la Iglesia ha dispuesto algunos hogares para poder recibir a matrimonios. Así que tienen la libertad para venir y participar todos aquellos que tengan en su corazón el pedir que Dios le hable en este tema tan particular de las misiones. Bueno, así que muchísimas gracias por la invitación. Está dada la noticia. Todos invitados allá a Santa Fe, que seguramente como buenos santafesinos, la ciudad cordial, esperarán con algún buen dorado a la parrilla, alguna boga, algo, ¿no? Para los que venimos de afuera. Seguro que sí, que vengan nomás y que nos inviten. Bueno, muy bien. Bueno, Miguel. Serán bienvenidos. Todos los que quieran venir serán bienvenidos, y también acá para los jóvenes que se quedan, también la iglesia provee la comida y todo para ellos. Bueno, excelente, la verdad que muy buena noticia, y bueno, esperemos que los que estén interesados, que están escuchando el programa, no se pierdan esta oportunidad. Acá cerquita, 160 kilómetros, la ciudad de Santa Fe, y la visita de Rudy Girón, más los demás talleres que van a ser seguramente de gran motivación. Miguel, nomás simplemente unas palabras que quieras dejar a jóvenes o no tan jóvenes que están escuchando este programa y que están pensando, bueno, de qué manera ser parte de la misión de Dios, ¿no? ¿Cómo se puede ser partícipe de esto, ¿no? Bueno, en verdad que la carga mayor está en reconocer que somos misioneros allí donde el Señor nos pone, ¿no? Allí somos. Algunos Dios los llama a otros lados, pero todos tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio donde el Señor nos ha permitido estar y nos permite estar. Somos sal y luz, ¿Cómo sentir o cómo experimentar tal vez de alguna manera más profunda? Pues yo creo que es iniciando ese primer paso, de decir, yo comparto la vida de Cristo con mis amigos, mis compañeros de trabajo, de estudio, lo que sea, y allí el Señor va trabajando en nuestras vidas. Y algunos el Señor los llama y también prepara. Cuando el Señor llama, el Señor prepara a la iglesia, prepara el llamado, prepara el lugar. El Señor tiene cuidado hasta del más mínimo detalle. Sencillamente necesitamos que los corazones se predispongan a ser usados por Dios. Tenemos un Dios grande, poderoso, que puede hacer obras poderosas a través de hombres inútiles como somos cada uno de nosotros. Pero es un Dios grande que puede hacer grandes obras, y debemos creer que Dios puede usarnos a nosotros como instrumentos para la realización de esas grandes obras. Así que ánimo y pongamos nuestra confianza en el Señor. Bueno, te agradecemos, Miguel, por esta comunicación. Gracias por tu disposición. Quedamos en contacto entonces, y la invitación está hecha. Saludos para la gente de allá. Gracias por tu disposición. Gracias, serán dados. Un abrazo. Hasta luego. Refresca tu iglesia, donde quiera que está tu iglesia, Señor, en todo este mundo, frescura, venga sobre vidas y corazones. Refresca nuestras vidas, Señor, derramabas amor de amor. Sana corazones, mentes y emociones. Refresca nuestras vidas, Señor. Alenta tu iglesia,
refrescanos con tu bálsamo de amor, refrescanos con tu gracia y favor, refrescanos, refresca nuestras vidas, Señor. Viva nuestras vidas, Señor. Derrama de tu fuego y perdón. Limpia y purifica, y a tu iglesia edifica. Viva nuestras vidas, Señor. Refrescanos con tu bálsamo de amor, refrescanos con tu gracia y favor, refrescanos, refresca nuestras vidas, Señor. Bueno, estamos terminando nuestro programa. Hemos tenido una linda comunicación con el pastor y misionero Miguel Juez recién, con una larga trayectoria y testimonio, donde bueno, nos daba también en última instancia una invitación. Siempre terminamos con anuncios, con noticias, y nos recordaba de la conferencia misionera allí en Nordeste, la número 43, o sea, hace 43 años que esta iglesia viene teniendo conferencias misioneras, y está abierta la invitación a los que quieran acercarse allí a la ciudad de Santa Fe del 9 al 11 de junio. Pero también ahora, a fin de mes, hay un movimiento que se viene también gestando desde hace algunos años, que ¿qué es lo que promueve o cómo se lo conoce? Así es, Eric. Se lo conoce como el Día de Evangelismo Global. Vos sabés que hace un tiempito ya en más de 193 naciones, el 27 de mayo, en todo el mundo y en estas naciones, se hace un énfasis especial en la evangelización. Si bien es algo que lo tenemos que hacer todos los días, se ha tomado un día como para tratar de generar conciencia de la tarea que tenemos que realizar, y es interesante que así tanto como acá en Argentina, en el otro lado del mundo, en África, en Europa, en Asia, otros hermanos nuestros van a estar haciendo esta tarea con el lema de cada uno puede alcanzar a otro. Juntos podemos alcanzar al mundo. Así que va a haber diferentes actividades, y sería algo lindo para que en tu congregación puedan desarrollar actividades. Dios nos ha dado creatividad, así que recuerdo el año pasado en diferentes lugares de la ciudad se han realizado obras de teatro, evangelismo callejero. Un grupo que llegó hasta un puestito para tomar la presión en la terminal de ómnibus, y ahí tomando la presión también compartían un testimonio, ¿no?, del Evangelio. Sí, inclusive también recuerdo una peluquera que bueno, justo tenía que trabajar y no podía salir ese día. Ella decidió y armó unos folletitos para entregárselos a cada uno de los clientes que iban ingresando para cortarse el pelo. Así que hay diversas maneras y múltiples formas de poder alcanzar el Evangelio a las personas. Así que esto va a ser el 27 de mayo, así que estaría bueno que podamos sumarse como la forma que sea. Así que animamos a todos los hermanos a esto. Y bueno, el martes mañana 9 de mayo a las 20 horas, la reunión mensual de oración de la Casa Misionera va a ser en la Iglesia de Dios, calle Corrientes al 1858, y va a estar el misionero Leonardo Sequeira, que pronto sale a Bolivia. Así que bueno, creo que hemos dado las principales noticias. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy y quedarnos pensando en cómo arrancamos, ¿no? En por qué misiones, todo lo que queda aún por hacer, y cuáles son las causas o las situaciones que podrían modificar esto y lograr que finalmente el Evangelio de Jesucristo sea predicado a toda lengua, tribu, pueblo y nación. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos, Irra, el próximo lunes. Hasta la próxima. Hasta luego.
Esto fue un espacio dedicado a la obra misionera, desde Argentina hacia el mundo. Lo invitamos a sintonizarnos aquí, en Radio Cristiana 95.7, en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias